Hola estudiantes, en este video quiero tratar el tema de los virus. Son una molestia, de eso no hay duda. Son responsables de muchas enfermedades, tan graves que hasta pueden causar pandemias. ¿Pero qué son los virus? Biológicamente son interesantes, porque en estricto rigor no son organismos vivos como una bacteria, pero se comportan como un organismo vivo causando todo tipo de enfermedades. ¿Qué son y cómo infectan? Eso les explicaré a grandes rasgos en este video. Estos son los virus en Factor QF en la escuela. En biología se puede definir lo que es vivo en base a la teoría celular. La teoría celular se basa en 4 postulados. El primero: todo ser vivo está formado por al menos una célula y sus respectivas secreciones. Número 2. Toda célula proviene de otra preexistente. Lógico, para originar una célula se necesita otra célula. Número 3. Todas las funciones vitales ocurren dentro de la célula. Por ejemplo, la respiración celular. Número 4. Toda célula contiene ADN y es capaz de transmitirlo a su descendencia. Cuando la célula se reproduce, transmite sus genes a la siguiente generación celular. Todo lo que no cumpla con esos 4 postulados anteriores se le considera inerte. Tierra, agua, aire, luz y un largo etcétera. Esos son los llamados factores abióticos. No tienen vida per se, pero son necesarios para todo lo que es vida. Ahora, entre lo vivo y lo inerte, existe una zona gris en donde se encuentran unas entidades biológicas conocidas como virus. Los virus, aislados, sin contacto con nada más, son completamente inertes. No se reproducen por sí solos, no se desarrollan, no tienen metabolismo, no evolucionan. Quiere decir que si tomamos un montón de virus, los colocamos en un tubo de ensayo con muchos nutrientes, los virus harán nada. Se van a quedar inactivos. Pero en el momento que invaden una célula, las cosas cambian completamente. Y lo que antes era inerte, ahora comienza a comportarse como algo muy activo en términos biológicos. Los virus son parásitos celulares. Como tal, necesitan invadir una célula para poder reproducirse. En esencia, podríamos decir que el propósito de los virus es multiplicarse. Para hacerlo, el virus toma el control de toda la maquinaria biológica de la célula, usándola para sus propios fines. En el proceso, agota todos los recursos de la célula y ésta finalmente muere, liberando cientos o miles de nuevos virus que van a continuar el ciclo de infección. Las estructuras y formas virales son enormemente variadas. Lo mismo aplica al momento que infectan una célula. Hay algunos que infectan de una forma y otros que infectan de otra. Por lo mismo, existen muchas clasificaciones. En este video les contaré aspectos generales para que conozcan a grandes rasgos a estas entidades biológicas. En la descripción les dejaré algunos enlaces para que puedan leer algunas cosas más específicas que ustedes puedan necesitar. O este video se alargaría bastante. En general, los virus son estructuralmente muy simples. Están compuestos solo por material genético, que puede ser ADN o ARN, una envoltura proteica que lo cubre, llamada cápside. Esos son los llamados virus desnudos. O encapsidados, virus encapsidados, como lo son por ejemplo el adenovirus o el virus del papiloma humano. Existen muchos otros virus que además de lo anterior poseen una envoltura de lípidos similar a la membrana de una célula. Esos son los virus envueltos, como por ejemplo el VIH o los coronavirus. Como dije antes, existen muchas otras clasificaciones. La anterior era una de las más sencillas. En realidad, conocer las diferentes clasificaciones ayuda a comprender algún aspecto en particular de un virus. Por ejemplo, los virus encapsidados infectan de una forma, los virus envueltos de otra forma. Conocer ese simple aspecto ayuda a desarrollar mejores tratamientos antivirales o incluso vacunas. En ocasiones, los virus más complejos pueden tener sus propias enzimas que les permiten su reproducción.
Pero eso es toda la máxima complejidad que pueden alcanzar. Los virus son entidades sencillas, biológicamente hablando. Tan sencillas que su estructura no les alcanza para hacer lo que hace una célula. Entonces, ¿cómo logran infectar? Y de paso, ¿cómo logran provocar tantas enfermedades? En realidad, no conozco un solo virus que sea beneficioso para el organismo afectado. Si comparamos ese aspecto con las bacterias, por ejemplo, hay bacterias que provocan enfermedades, pero hay muchas otras que son inofensivas o incluso benéficas y hasta necesarias. Solo piensen en la flora intestinal y los procesos digestivos que permiten. Las bacterias que fijan nitrógeno y fertilizan el suelo. Las bacterias necesarias para la elaboración de alimentos. Y así muchas más. Los virus son siempre perjudiciales. ¿En qué estaba yo? Ah, sí. ¿Cómo infectan? Primero, el virus tiene que unirse a su célula objetivo, también llamada célula anfitriona u hospedadora, lo que hace que el virus sea el huésped, y uno muy malvado. Supongo que ahora para algunos el título Resident Evil tiene más sentido. Las vías de contagio son enormemente variadas, depende del tipo de virus. Vías de contagio son, por ejemplo, por intercambio de fluidos como saliva o sangre, por contacto físico, vía oral, a través de un vector, que es un organismo de otra especie, picaduras de insecto, por ejemplo, aerotransportados. Esos son terribles, son los más contagiosos. Y un mismo tipo de virus puede tener varias vías de contagio. Una vez en el organismo infectado, el virus debe llegar a su célula hospedadora. ¿Y cómo sabe el virus a qué célula invadir? Primero, hay que entender lo siguiente. Las células, cualquiera esta sea, tienen en su membrana diferentes tipos de proteínas llamadas receptores. Estos receptores son utilizados en el organismo para diferentes funciones normales. Por lo tanto, la célula los necesita. Los virus poseen en su envoltura diferentes tipos de proteínas que les permiten unirse a estos receptores que tienen las células. Ese es un proceso que se conoce como adsorción. Sí, es con D, de delta. La absorción suele ser muy específica. Quiere decir que un tipo de virus tiene proteínas para interactuar con un solo tipo de receptor en particular. Por lo tanto, el virus solo invade las células que contengan estos receptores. Imagínenselo como una llave y su cerradura correspondiente. Para cada cerradura existe solo un tipo de llave que la abrirá. Si la interacción proteína viral receptor celular es favorable, el virus puede infectar dicha célula. Si no, no la infectará. No pierdan de vista que el virus está hecho esencialmente de ácido nucleico y proteínas, fosfolípido a veces. No se mueve por sí solo, va flotando a la deriva por los fluidos que circulan en el organismo. ¿Por qué les menciono ese detalle? Porque así se entiende que una sola partícula viral es muy improbable que termine infectando. Pero si son miles las que infectan al organismo, es muy probable que algunas de ellas sí llegarán a su célula hospedadora. Es como disparar en la oscuridad. Si tengo una pistola con un solo tiro y disparo una sola bala por vez, lo más seguro es que voy a fallar. Pero si me la arreglo para disparar muchos proyectiles al mismo tiempo, sé que algunos van a dar en el blanco, por una sola cuestión de probabilidad. Para el caso de los virus, de entre los miles que ingresan al cuerpo, si solamente unos pocos logran llegar a su célula objetivo, con eso es suficiente para iniciar la infección. Si acaso se preguntan qué pasa con el resto que no llega a su célula hospedadora, en teoría se pierden. Y es que el organismo tiene sus propias defensas que están limpiando constantemente las cosas extrañas que entran. De eso les cuento en otra ocasión. Una vez que se produce la absorción, el virus debe ingresar su material genético dentro de la célula. ¿Cómo lo hace? Dependiendo del virus, puede haber fusión de membranas, viropexis, que es como una fagocitosis. Así es, la célula se traga el virus. O el virus literalmente perfora la célula y el material genético ingresa. Una vez adentro,
el material genético viral comienza a tomar control de las funciones celulares. Primero hay que entender lo siguiente. El ADN de la célula gobierna todas las funciones de esta. El ADN copia parte de sus genes a una molécula más pequeña llamada ARN. Este ARN es como un hermano menor de alguna forma. El ADN manda al ARN a que lleve sus instrucciones, como si fuera un verdadero mensajero. De hecho, a ese ARN también se le llama ARN mensajero. Este ARN mensajero es llevado a una superestructura celular llamada ribosoma. El ribosoma lee las instrucciones que lleva el ARN y con esas sintetiza proteínas, aquellas que necesita la célula. Ahora, cuando el material genético viral entra a la célula, pueden pasar dos cosas. Ciclo lítico. Si el genoma viral es ARN, este al ingresar a la célula engaña a los ribosomas y los ribosomas comienzan a leer ARN viral en vez del ARN celular. Por lo tanto, ahora los engañados ribosomas comienzan a sintetizar proteínas virales, no celulares. La célula, sin quererlo, se convierte en una planta ensambladora de virus. A la vez, el material genético también se copia. Cuando hay suficientes proteínas y suficiente material genético, las proteínas comienzan a ensamblarse por sí solas sobre el material genético viral. Así es, como si fueran verdaderas piezas de un Lego, pero armándose solas, hasta tener una nueva partícula viral. Esta nueva partícula viral se puede quedar dentro de la célula hospedadora hasta que se empiezan a acumular varias, tantas que la célula ya no las puede contener a todas y esta termina reventando como si fuera un verdadero globo, liberando todas estas partículas virales en el proceso, miles de ellas. Virus encapsidados, como el adenovirus. O bien, las nuevas partículas virales comienzan a salir paulatinamente, llevándose un pedazo de la membrana celular con proteínas virales incluidas. Es una exocitosis. No revientan la célula de un solo golpe, pero sí la van agotando de a poco hasta colapsarla y matarla. Eso es lo que hacen los virus envueltos, como los coronavirus. Una de las defensas que tiene el organismo es poder identificar a estas células que están infectadas. Cuando eso ocurre, las células del sistema inmune gatillan la autodestrucción de la célula en un proceso que se llama apoptosis. Esto con el propósito de que la infección no continúe. Si la célula es destruida antes de tiempo, el virus simplemente no puede reproducirse. Por lo tanto, de alguna forma se frena la infección. Claro, en el proceso se sacrifica una célula. Mientras la apoptosis sirve bastante bien cuando solo un pequeño grupo de células está infectado, el mismo proceso termina siendo perjudicial para el organismo cuando muchas células están infectadas en un corto tiempo. Básicamente, el propio sistema inmune está sacrificando una parte del organismo para evitar que la infección continúe. ¿Me quedaba algo más pendiente? Ah, sí. Lo otro que puede pasar cuando el material genético viral entra a la célula. Ciclo lisogénico. Algunos virus logran insertar su material genético dentro del ADN celular. Si el genoma es ARN viral, este cuenta con una enzima llamada transcriptasa reversa que transforma ese ARN en ADN y de esa forma ese ADN se incorpora dentro del ADN celular. Otros virus tienen ADN viral como genoma y se incorporan en forma más directa al ADN celular. Son unos verdaderos virus ninja. Infectan y luego se esconden dentro del ADN celular, esperando el momento para atacar. Una vez que el genoma viral está inserto en el ADN celular, este permanece latente y sin actividad. Incluso cuando la célula se reproduce, el genoma viral se reproduce con esta. En algún momento, y por diferentes razones, este genoma viral entra en actividad y comienza a pasar todo lo que ocurre en el ciclo lítico. El VIH hace eso. Los virus evolucionan. Cada vez que se reproducen, ocurren mutaciones. Algunas de esas incluso los hacen mejor adaptados para mantener su ciclo infeccioso. Algunas mutaciones incluso les permiten a algunos virus saltar entre especies. Nuestro organismo se defiende constantemente de estas amenazas. Nuestra medicina e investigación están buscando constantemente formas más eficientes de combatir estos virus. Por lo mismo, las investigaciones científicas y la educación siempre tienen que estar en las prioridades de cualquier nación y no pensar en estas solo cuando hay problemas. Este es un trabajo constante, da sus frutos a largo plazo.
Son trabajos arduos, pero que mejoran toda nuestra calidad de vida y que incluso pueden llegar a salvarla en algún momento. Otro día veremos cómo el organismo se defiende de estas amenazas y qué es lo que hace la medicina para ayudar. Hasta el próximo video.